Bienvenido a El Olivo Espiritual, un lugar donde la palabra de Dios cobra vida y el espíritu encuentra descanso. Su nombre se pronuncia en millones de hogares cada año durante la festividad de Purim, pero pocos saben que antes de ser reina era una huérfana sin nombre, que antes de salvar a un pueblo casi lo perdió todo por guardar un secreto, y que si hubiera callado, el pueblo de Dios habría sido borrado de la historia para siempre. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia que se cuenta en las escuelas dominicales, es la historia secreta de Esther. Para entender la magnitud de lo que Esther hizo, primero hay que entender de dónde vino, porque Esther no nació en un palacio, nació en el exilio. El pueblo de Judá llevaba décadas cautivo en Babilonia. Cuando los persas conquistaron el imperio, los judíos quedaron bajo un nuevo dueño, un imperio inmenso, implacable, con leyes que no se podían cambiar ni el mismo rey podía revocar. Y en medio de esa diáspora, en una ciudad llamada Susa, capital de invierno del imperio persa, una niña quedó huérfana. Su nombre de nacimiento era Hadasá, mirto en hebreo, una flor pequeña, humilde, que crece en la sombra de los muros. Una flor que nadie busca en un jardín, pero que perfuma el aire cuando nadie la ve. Pero el mundo no la conocería por ese nombre. El mundo la conocería como Esther, estrella. ¿Quién le dio ese nombre? ¿Por qué una huérfana judía necesitaba un nombre persa? Porque en el imperio de Asuero, ser judía era peligroso. Y Hadasá lo sabía. Su primo Mardoqueo, el hombre que la crió como padre cuando perdió a sus padres, le enseñó desde niña una regla de supervivencia. Tu pueblo es tu secreto. Tu fe es tu silencio. Tu identidad te puede matar. Imagina eso. Crecer sabiendo que si alguien descubre quién eres realmente, puedes perderlo todo. Vivir cada día con una máscara. Sonreír cuando te preguntan de dónde vienes. Inventa historias sobre tu familia. Negar tu sangre, tu fe, tu Dios. Eso fue la infancia de Esther, y eso forjó en ella algo que pocos poseen, una paciencia de acero envuelta en dulzura. Pero lo que vino después cambiaría todo para siempre. El rey Asuero gobernaba un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, millones de súbditos, el hombre más poderoso del mundo conocido. Y ese hombre dio una fiesta, 180 días de banquete, vino sin medida, oro sin límite, poder sin fronteras. La Biblia describe copas de oro, mármoles blancos y negros, cortinas de lino púrpura colgadas de anillos de plata. Una ostentación diseñada para una sola cosa, impresionar. Y en la cima de esa ostentación, en el séptimo día, el rey mandó llamar a la reina Vasti. Quería mostrarla, exhibirla, como se exhibe un trofeo delante de los príncipes de las naciones. Vasti dijo no, y ese no le costó la corona. Asuero, herido en su orgullo, consultó a sus sabios. ¿Qué se hace con una reina que desobedece al rey? Y los consejeros, calculadores como siempre, le dijeron, si no la castigas, todas las mujeres del imperio dejarán de respetar a sus maridos. Destérrala. Y el rey firmó el edicto. El libro de Esther lo dice con frialdad. Vinieron las doncellas más hermosas del reino al palacio. Pero detrás de esa frase corta hay una historia larga de dolor. Cientos de jóvenes arrancadas de sus hogares, separadas de sus familias, llevadas a un palacio para ser preparadas durante 12 meses. 12 meses de perfumes, aceites, cosméticos. 12 meses de silencio y espera, como objetos, como ofrendas. Cada noche, una doncella entraba al rey, y cada mañana regresaba a la casa de las concubinas, para nunca más ver al rey, a menos que él la llamara por nombre, y muchos nombres se olvidan para siempre. Entre todas esas doncellas, había una que no debería haber estado ahí. Una judía, una huérfana, una mujer con un secreto que le podía costar la vida. Pero Esther encontró favor. El texto dice que cuando fue llevada al rey, ella no pidió nada más de lo que le indicó Hegai,
el guardián de las mujeres. No trató de impresionar con joyas ni con astucia. Fue ella, simplemente ella, y el rey la amó más que a todas las otras. Le dio la corona, le dio el palacio, pero no le dio la verdad de quién era ella. Y Mardoqueo le repitió una y otra vez: no reveles tu pueblo, no reveles tu linaje, no reveles quién eres. Mardoqueo seguía vigilando. Cada día se sentaba a la puerta del palacio. No era un hombre importante. Era un judío exiliado que trabajaba en la corte menor. Pero era un hombre de principios. Y un día escuchó algo que cambió el curso del imperio. 2 eunucos del rey, Bigtán y Teres, conspiraban para asesinar a Asuero. Mardoqueo lo denunció a través de Ester. Los conspiradores fueron ahorcados, y el acto de Mardoqueo fue registrado en el libro de las crónicas del rey. Y luego, nada, ninguna recompensa, ningún reconocimiento. El nombre de Mardoqueo quedó enterrado en un registro polvoriento. Dios ya había comenzado a mover las piezas, pero nadie lo veía. Porque Dios no siempre escribe su nombre en la pared. A veces simplemente mueve una ficha en el tablero y espera. Si esta historia está tocando tu corazón y quieres seguir descubriendo los secretos de los hombres y mujeres de fe, suscríbete y activa la campana. Estamos construyendo una comunidad que busca la verdad profunda, no la versión superficial, sino la que transforma. Porque la historia de Ester no es solo historia antigua, es un espejo, y a veces lo que vemos en ese espejo nos cambia. Mientras tanto, en los pasillos del poder, un hombre llamado Amán ascendía. Amán el Agagita, descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Si conoces la historia de Saúl, sabes que los amalecitas fueron los enemigos jurados de Israel desde los tiempos del Éxodo. Este no era un hombre cualquiera con un resentimiento casual. Este era un hombre que cargaba siglos de odio en la sangre. Asuero lo elevó sobre todos los príncipes, segundo del rey, orgulloso, vengativo, y ordenó que todos en la puerta del rey se inclinaran ante él. Y todos lo hicieron, todos excepto uno, Mardoqueo. ¿Por qué Mardoqueo se negó? La Biblia no lo explica directamente, pero no es difícil imaginarlo. Un judío no se postra ante un hombre. Un judío se postra ante Dios, y más aún ante un Agagita, el enemigo ancestral de su pueblo. Mardoqueo no estaba siendo terco, estaba siendo fiel, y eso le costó caro. Amán no juró vengarse de un hombre, juró vengarse de un pueblo. El edicto fue claro: en el día 13 del mes de Adar, matar, destruir y exterminar a todos los judíos, hombres, mujeres, niños, ancianos y lactantes, sin excepción. El precio, 10,000 talentos de plata. Amán compró el genocidio como se compra una mercancía en el mercado, y el rey firmó sin preguntar. Quitó su anillo, se lo dio a Amán y dijo: la plata y el pueblo son tuyos. Porque Amán nunca le dijo que los judíos eran el pueblo del Dios vivo. Nunca le dijo que estaba firmando la muerte de millones de inocentes. Le dijo que había un pueblo disperso, diferente, que no obedecía las leyes del rey. Y eso fue suficiente. Pero ¿qué hace una reina cuando su pueblo está sentenciado a muerte y ella es la única que puede intervenir? Pero intervenir significa exponerse. Cuando Mardoqueo se enteró del edicto, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio, se cubrió de ceniza y salió a la calle clamando con voz que se escuchaba desde lejos. Y en cada provincia del imperio los judíos hicieron lo mismo: lloro, lamento, ceniza. El sonido de un pueblo que sabe que ha sido sentenciado. Ester envió ropas a Mardoqueo para que se las pusiera, para que quitara el cilicio, para que callara. Pero Mardoqueo no aceptó. Y cuando Ester envió a un sirviente a preguntar qué pasaba, Mardoqueo le dijo la verdad: todo, el edicto, la plata, la fecha, la muerte. Y luego vino la orden que cambiaría todo: ve y habla con el rey, pídele por tu pueblo. Pero Ester sabía la ley.
Toda persona que entre al patio interior sin ser llamada, morirá, a menos que el rey extienda el cetro de oro. Y ella no había sido llamada en 30 días. 30 días de silencio del rey. 30 días de preguntarse si todavía importaba. Y Mardoqueo respondió con las palabras más famosas que jamás pronunció. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Piensa en lo que eso significa. Mardoqueo no le dijo, Dios te puso aquí. Le dijo, ¿quién sabe? Era fe en su forma más cruda. No certeza absoluta, no garantía. Era la fe de un hombre cubierto de ceniza que veía la muerte acercándose y solo tenía una carta que jugar. Y luego añadió algo devastador, porque si callas, de otra parte vendrá la liberación. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Es decir, Dios salvará a su pueblo con o sin ti. La promesa no depende de ti, pero tu destino sí. Tú no eres indispensable para Dios, eres privilegiada, y si rechazas el privilegio, perderás más de lo que imaginas. Y Esther respondió con las palabras más valientes del libro, iré al rey, aunque no sea conforme a ley, y si perezco, que perezco. No dijo confío en que Dios me salvará, no dijo sé que todo saldrá bien, dijo, estoy dispuesta a morir, pero voy de todos modos. Porque hay algo peor que morir, y es vivir sabiendo que pudiste salvar a tu pueblo y elegiste el silencio. Esther ayunó 3 días, 3 noches, y con ella todo el pueblo de Susa, una reina y su pueblo unidos en el hambre, unidos en el terror, unidos en la fe. Y al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales, no las de concubina, no las de huérfana, las de reina, y caminó hacia el patio interior. El rey estaba sentado en su trono. La vio, y ella supo que estaba viendo a una mujer que podía morir en los próximos segundos. El silencio debió ser insoportable. La distancia entre ella y el trono debió sentirse como una eternidad. El rey extendió el cetro. Esther vivió, pero no reveló su secreto aún. En lugar de eso, invitó al rey y a Amán a un banquete. Y en el banquete, cuando el rey le preguntó qué quería, ella dijo, vengan mañana a otro banquete, y allí te diré lo que pido. ¿Por qué esperó? ¿Por qué no habló de inmediato? La Biblia no lo explica. Pero Esther conocía el poder de la paciencia. Sabía que la revelación en el momento exacto es más devastadora que cualquier grito. Y esperó. Pero esa noche, algo extraordinario sucedió, algo que nadie planeó, algo que solo puede atribuirse a la providencia. El rey no podía dormir. En un imperio de 127 provincias, con millones de súbditos, con guerras y conspiraciones y tesoros infinitos, el hombre más poderoso del mundo no podía cerrar los ojos, y mandó que le trajeran el libro de las crónicas, el registro de los hechos del reino, y lo leyeron delante de él, y ahí estaba, enterrado entre cientos de nombres olvidados. Mardoqueo había denunciado a los conspiradores, había salvado la vida del rey, y nunca había sido recompensado. Nada, ni una palabra, ni una moneda, ni un título. El rey preguntó, ¿qué se ha hecho por Mardoqueo? Y los sirvientes respondieron, nada se ha hecho. Y justo en ese momento, Amán llegó al patio. Llegaba para pedir permiso de ahorcar a Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó, ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Y Amán, lleno de orgullo, pensó, ¿a quién más honraría el rey sino a mí? Y dijo, que le pongan la vestidura real que el rey ha usado, y el caballo en que el rey cabalga, y que un príncipe lo conduzca por las calles gritando, así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Y el rey dijo, haz eso con Mardoqueo, no omitas nada de lo que dijiste. Imagina a Amán, el hombre que compró un genocidio, el que ordenó que todo el imperio se inclinara ante él, ahora caminando delante de un judío, conduciendo al hombre que despreciaba por las calles de Susa, gritando palabras de honor que le quemaban la garganta,
humillado delante del pueblo entero. Y cuando Amán llegó a su casa, humillado, destruido, su esposa y sus consejeros le dijeron: si Mardoqueo es judío, ante quien has comenzado a caer, no prevalecerás contra él. Caerás delante de él para siempre. Y antes de que pudiera procesar esas palabras, los eunucos del rey llegaron. Era hora del segundo banquete. En el banquete, el rey preguntó por tercera vez: ¿qué pides, Ester? Y esta vez, Ester habló, con la voz que había guardado toda su vida, con la verdad que había ocultado desde niña, con el nombre que le había sido prohibido pronunciar: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si al rey le place, que me sea dada mi vida como petición y mi pueblo como ruego. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, matados y exterminados. El rey preguntó: ¿quién es ese y dónde está el que osaría hacer esto? Ester señaló. Su dedo temblaba, pero su voz no. El enemigo y adversario es este malvado Amán. Amán se levantó, suplicó, tembló, cayó sobre el lecho donde estaba Ester, y el rey, creyendo que Amán intentaba agredir a la reina en su propia presencia, se levantó furioso. Y un eunuco llamado Arbona dijo: Amán ha preparado una horca de 50 codos de altura para Mardoqueo, el que habló bien al rey. El rey dijo: colgadlo en ella. Y lo que vino después, Amán jamás lo imaginó. Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, la medida por medida, la justicia divina que los salmos describen. Él cavó un pozo y lo hizo profundo, y cayó en el hoyo que hizo. El edicto de muerte no pudo ser revocado, porque las leyes persas eran irrevocables, pero se emitió un segundo edicto. Los judíos podían defenderse, y se defendieron. El pueblo de Dios fue salvado, y de la ceniza de Mardoqueo surgió un hombre nuevo. El rey lo elevó, le dio el anillo que había quitado a Amán, y Mardoqueo escribió a todas las provincias del imperio: celebrad la fiesta de Purim, celebrad la vida, celebrad que Dios estaba allí, aunque su nombre nunca se escribió. Y Ester, la huérfana, la judía invisible, la mujer con un secreto, se convirtió en la madre de una nación. Según el historiador Flavio Josefo, Mardoqueo mismo pudo haber escrito esta historia. Y si es así, imagina lo que significó para él poner en palabras el momento en que la niña que crió se paró frente al hombre más poderoso del mundo y dijo: soy judía, y mi pueblo vive. Ester lloró, Ester ayunó, Ester tembló, pero Ester fue. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, que la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es ir, temblando, sabiendo que puedes morir, porque hay algo más grande que tu propio miedo, como quien cierra los ojos aquí para abrirlos allá. Dios no aparece ni una sola vez en el libro de Ester. Su nombre no se menciona, ni una vez, pero su huella está en cada giro de la historia, en la huérfana que se convierte en reina, en el primo que se niega a inclinarse, en la noche en que el rey no puede dormir, en el funcionario que lee justo la página correcta, en la mujer que elige arriesgarlo todo, porque a veces Dios no escribe su nombre en la pared. A veces Dios pone a una persona en el lugar exacto, en el momento exacto, y espera a que esa persona decida. Tú también puedes estar en tu palacio, en tu momento, y tal vez Dios te esté preguntando: ¿quién sabe si para esta hora has llegado aquí? Nos vemos en el próximo video. Que Dios te abrace fuerte donde estés. Hasta pronto.